pues estamos en un nuevo podcast, una entrega nueva de este podcast de Kundalini Surge México y me da muchísimo gusto saludar a través de la virtualidad a Laura Satpurk desde Colombia. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias, Satnam. Gracias por invitarme, gracias por creer en esta aventura tan exquisita, en este viaje hacia adentro tan bello que es el yoga. Así que encantada de estar aquí. Muchas gracias, Laura Satpurk. Y bueno, yo quisiera comenzar esta conversación preguntándote a ti, Satpurk, ¿qué te representa el yoga? Es decir, ¿qué es y qué no es el yoga? ¿Qué tendríamos que recibir y qué no tendríamos que esperar del yoga? Bueno, el yoga es una técnica, ¿no? Que tú comienzas a hacer, vas a tus clases de yoga, unas clases de 1 hora y media, donde haces un trabajo físico, donde respiras como con un poquito más de conciencia y también haces técnicas de meditación y de repente cantas mantras, cosas así empiezan a pasar como raras y se te sale una lágrima y dices, uy, pero ¿por qué será que lloré? Uy, ¿qué es esto? Esto se me está como saliendo de las manos. Uy, pero ¿por qué será que salí como tan feliz de la clase? Y entonces es una técnica que tú comienzas a hacer para el cuerpo físico, por ejemplo, o para quitarte estrés de encima, o para, no sé, algún dolor, alguna lesión, alguna tema, digamos, ya de salud mental, ¿no? Como esto que decíamos, demasiado estrés o que me empiezan a dar, tengo como eso que se llaman crisis de ansiedad, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces las amigas por ahí te dicen, no, pues haz yoga, el yoga sirve mucho para la ansiedad, ¿no? Bueno, y entonces comienzas a hacer tu técnica, tus clases, y resulta que el yoga siempre tiene una característica muy particular, muy rica, que es que se sale del tapete, se sale de tu clase de yoga, ¿no? Y se te empieza a colar en tu vida, se te empieza a colar en las cosas que quieres empezar a leer, quieres saber más de yoga, y se te empieza a colar en las cosas que quieres ver, entonces ya no quieres ver el documental o el video de Netflix, la película o la serie de Netflix violenta, y entonces empiezas a querer ver otro tipo de cosas, de imágenes, y entonces cómo se alimentará un yogi, porque esto que yo estoy comiendo yo ya percibo que tengo un montón de toxicidad y empieza a colársete en tu vida. Entonces el yoga es un estilo de vida, es una forma de vivir, ¿no? Al principio parece ser que es una técnica, así empezamos todos, como una clase que íbamos, ¿no? Yo cuando comencé a hacer yoga, fui a una clase de tai chi y después fui a una clase de trapecio y después fui a una clase de yoga, así como cualquier cosa. Entonces, pues el yoga es una clase y de repente te das cuenta que es más que una clase, es un estilo de vida, ¿no? Se te cuela en los diferentes aspectos de tu vida. Y se trata de, pues, de un camino espiritual. Es un camino espiritual que no tiene que ver con un dogma, que no tiene que ver con una religión más, ni con una secta más, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de un camino que tú caminas silencioso, interno, propio, en pos de elegir el amor en lugar de elegir el miedo. Se trata de eso, ¿no? De poder pasar más tiempo eligiendo el amor, ¿no? En lugar de elegir el miedo, en lugar de elegir el enfado, la rabia, las ganas de venganza, el daño que nos hacemos a nosotros mismos con nuestras propias autocríticas o el daño que hacemos a los demás con nuestra comunicación, con nuestros juicios y nuestras opiniones y nuestras quejas. Entonces, pues todo esto no es yoga, ¿sí? A propósito de qué es yoga, pues todo esto que es identificarse con, en Patanjali, el abuelo del yoga, le llama esto las fluctuaciones de la mente. Entonces, identificarse con esa mente que fluctúa, con esta mente que está criticando y juzgando y opinando, pues esto es lo que no es yoga, ¿no? Esto es claramente lo que nos hace sufrir. Entonces, en este sentido, pues el yoga es un camino, un estilo de vida y un camino espiritual que busca elegir el amor en lugar de elegir el miedo y que se trata sobre todo de haz
todas las formas de lucha posibles, es decir, técnica de pranayama, pero también mover el cuerpo, pero también respirar mejor, pero también cantar mantras, pero también relajarte, ¿no? Todas las formas de lucha posibles para disminuir el sufrimiento. Hay demasiado sufrimiento en nosotros mismos, demasiado sufrimiento en el mundo. Oye, lo dices bien bonito, Lau, cuando dices, es un camino, es elegir el camino del amor en lugar de elegir el camino del miedo. Pero la gran mayoría de las personas que están fuera de la práctica piensan en el amor, y a mí me pasó, piensas en el amor y piensas, uff, inmediatamente en el amor romántico, ¿no? Pues es decir, piensas en este amor que vas construyendo con las relaciones, pero no nos referimos solamente a ese amor, o sea, ese amor romántico, ese amor de película, ese amor de telenovela, ese amor comercial, pero estamos hablando de un concepto de amor mucho más integral, mucho más integrado y pues más allá de la explicación incluso mediática o comercial que podemos tener los seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Claro, claro. Es la forma como yo creo que más podemos mm, encarnar o encuerpar o sentir, percibir con nuestra experiencia humana a la divinidad. ¿Cómo le llamamos a la divinidad? ¿Cómo le llamamos a lo sagrado, ¿no? A la experiencia de lo sagrado o a la experiencia divina. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos para que sea incluyente y no excluyente? Claro, Entonces, bueno, un nombre que le podemos poner es verdad, pero otro nombre es amor, ¿no? claro. ¿Cómo te sientes tú cuando te sientes completamente conectado, conectada con esta dimensión profunda interna de ti? Pues te sientes como en amor. En amor, un amor que como tú dices va más allá del amor romántico, ¿no? Un amor que es a todo, a todo, a todo, a todos y a todas, ¿no? Un amor que es incluyente en lugar de excluyente. Lau, cuando dices encuerpar, cuando dices encarnar, más bien dices encarnar esta experiencia de lo divino en nosotros, yo he visto, no sé si coincidas conmigo, Lau, pero he visto que se ha puesto muy de moda en la gente, sin entrar a la práctica de manera profunda, esta idea de los centros energéticos, ¿no? Y pensamos en los chakras y decimos, estoy desalineada con mis chakras y traigo un problema en el chakra del corazón o traigo un problema con mi tercer ojo, pero pareciera que esto se ha vuelto una moda y no necesariamente conocemos a profundidad lo que implican estos chakras. Hay algunas lecturas importantes que hablan sobre precisamente estos centros energéticos que son como la parte vital, ese motor que no alcanzamos a mirar, pero que allí está constante en nuestro cuerpo y se manifiesta de distintas formas. Y a mí me encantó un material que sacaste tú en tus redes sociales a propósito de cómo explicarle a la gente lo que significa, pues, encarnar o sentir o experimentar los chakras en una vida, en un cotidiano, ¿no, Lau? Pero Sí, ¿cómo le sí. explicamos a la gente? A ver, primero, ¿qué son los chakras, no? Si es todo este rollo comercial y todo este rollo incluso hasta metafísico que no a todos les acomoda respecto de los centros energéticos que mueven nuestro cuerpo. Bueno, mira, esto hace parte de, digamos, en una formación de yoga, cuando tú estudias para ser profesor de yoga, cuando estudias en nuestras Claro. formaciones, esto hace parte del contenido que se llama anatomía yógica, ¿sí? Entonces, nosotros en las formaciones, por supuesto que estudiamos anatomía occidental, anatomía del sistema nervioso, el sistema Ah, endocrino, el sistema digestivo, el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, en fin. Esto lo conocemos, ¿no? Un profesor de yoga sabe cómo es el cuerpo para poder, para poder sentir el efecto que tiene la práctica de yoga en el cuerpo físico, ¿sí? ah, Pero también estudiamos una anatomía muy bella, muy interesante, que se llama anatomía sutil, anatomía energética o anatomía yógica. Entonces, hace muchos siglos, los yogis, a partir de las escrituras, de las enseñanzas del periodo donde se escribieron lo que se llaman los tantras, el yogi se da cuenta, el caminante del camino se da cuenta que la experiencia de unión con lo sagrado, de unión con lo divino, no es solamente una experiencia trascendente, no es solamente algo que yo hago
o con lo que yo me relaciono que está afuera de mí, ¿no? Dios está afuera de mí o la divinidad está afuera de mí. Y entonces yo tengo que relacionarme con esto desde una búsqueda o desde una experiencia más allá de mí, trascendente. Sino que se da cuenta también que esta experiencia espiritual también está por dentro. La divinidad también es inmanente, no solamente trascendente, sino inmanente. Entonces, cuando se da cuenta que la divinidad es inmanente, dice, y esto dentro de mí es inmanente, es decir, está dentro de mí. ¿Dónde? Entonces está en mis canales energéticos, está en todo lo que circula por mi cuerpo, entendiendo mi cuerpo como un cuerpo de luz, como un cuerpo lumínico, eléctrico. Y eso que circula por mi cuerpo es nada más ni nada menos que la divinidad encarnada, ¿sí? Hay una divinidad trascendente, pero también hay una divinidad inmanente. Entonces, en este periodo es donde empieza a surgir el conocimiento, la experiencia, la visualización de los chakras, de las ruedas energéticas a lo largo de la columna vertebral específicamente, porque en nuestro cuerpo hay muchos chakras, muchos vórtices de energía. Chakra significa rueda o vórtice de energía, un lugar donde se acumula más energía, donde la energía, Ok. digamos que se encuentran dos canales energéticos y al encontrarse dos fluidos, como cuando se encuentran dos ríos, pues generan una rueda de mucha más fuerza de agua, ¿no? Entonces esto mismo pasa con nuestro cuerpo, cuando se encuentran dos corrientes energéticas, dos nadis o canales energéticos, esto forma una rueda energética donde se acumula mucha más potencia y eso es lo que se conoce como chakra. Entonces el chakra es una rueda energética que da electricidad a las partes del cuerpo donde está situado. Entonces, por ejemplo, el tercer chakra que está situado arriba del ombligo físico, pues es una fuente de energía que ayuda a mover todos los órganos de la absorción, todos los órganos de la digestión, los intestinos, el hígado. Estos son órganos que se mueven gracias a la fuerza del tercer chakra, ¿sí? Entonces, suponiendo, Lau, que una persona tuviera problemas digestivos, problemas, justo eso, problemas digestivos, problemas en esa parte física, podemos pensar incluso que está asociado con un desequilibrio en los chakras. ¿Así funciona? Claro, entonces para la medicina de Oriente, que es muy interesante porque la medicina de Oriente es una medicina preventiva, ¿sí? Trabaja muy diferente a como trabajamos la medicina aquí. Entonces la Ujú. medicina de Oriente lo que hace es decir, cuando los órganos, cuando tus órganos, es decir, incluso antes, cuando tu psique, cuando algo pasa en tu psique, muy seguramente algo pasa en tus emociones y muy seguramente algo pasa en tus órganos, ¿sí? Cuando algo pasa en tus órganos, es decir, en tus emociones, es decir, en tu mente, es porque hay un desarreglo a nivel eléctrico, a nivel de energía. Está llegando menos energía a esa parte del cuerpo, o está bloqueada esa parte del cuerpo a nivel energético, o está llegando demasiada energía a esa parte del cuerpo, estás sobreestimulando, ¿no? Como cuando tenemos estrés, por ejemplo, hay una sobreestimulación de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso o un defecto de energía circulando por alguna parte del cuerpo físico, del cuerpo energético, eso termina afectando el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, ¿sí? Ok, ok. Entonces, por supuesto que podríamos mirarnos, por supuesto que cuando decimos así como popularmente, no, es que tengo el sexto chakra, el quinto chakra desordenado, como fue que tú dijiste, desestimulado, desequilibrado, lo que sea, cerrado, ¿no? Sin estrenar, esa es una expresión que me gusta mucho. Es que tengo el cuarto chakra sin estrenar. Entonces, bueno, cuando decimos estas cosas, hay algo de verdad en eso. Hay algo de verdad en eso, en el que estamos utilizando menos de nuestro potencial o más o en exceso, ¿no? Entonces, por supuesto que la energía, cuando empezamos a trabajar desde las prácticas psicofísicas o psicoenergético-físicas, como una práctica como el yoga, pues esto equilibra, estimula, estrena, ¿no? Los chakras y ayuda a que se mueva la energía, que circule la energía correctamente, sin bloqueos. ¿Cómo es un cuerpo energético, un cuerpo de chakras ideal?
Pues Ujú. no sabemos, porque el mundo está lleno de estímulos, ¿no? Es muy interesante que no sé, cuando equilibras una cosa se te desequilibra la otra, pues porque este mundo es muy complejo. ¿M? Entonces, tampoco se trata de eso, tampoco se trata de tener el cuerpo de chakras completamente energético y el idealmente equilibrado. No, sino se trata de decir, algo me está pasando en el cuello, ¿no? Estoy quedándome afónica todo el rato, estoy quedándome disfónica, me están doliendo la garganta, me está doliendo las amígdalas, se me inflaman las amígdalas, estoy teniendo desajustes con la glándula tiroides, ya me han dicho varios médicos que me revise la tiroides, pues ¿qué hay ahí? Entonces, no, pues Claro. claramente el quinto chakra. ¿Y qué quiere decir el quinto chakra? A ver, me voy a revisar qué quiere decir el quinto chakra. Y entonces, pues por supuesto es muy interesante la información que nos llega de ahí. Eso no quiere decir que yo me tenga que dejar de tomar mi medicación o que yo tenga que dejar de tomar mi tratamiento. Por supuesto que no. Pero es algo que me ayuda a ampliar mi comprensión de lo que me pasa. ¿Sí? Sí, Porque eso es entiendo. muy importante para que podamos sanar. Para los procesos de sanación es muy importante la comprensión. Incluso entendiendo la sanación, sobre todo entendiendo la sanación como una experiencia en la mente. Es la mente lo que sana. Así finalmente, pues no se me sane la gripa, ¿no? Así finalmente me toque tomar la tiroidina, así finalmente la tiroxina, ¿no? Así finalmente no sane específicamente el cuerpo, pero la comprensión me ayuda a tener una experiencia amplia y por lo tanto a comprender lo que me está pasando y por lo tanto a navegar eso que me está pasando desde otra manera, desde otro lugar. Oye, Lau, decías, es imposible que tengamos un cuerpo energético completamente equilibrado, es decir, que todos nuestros chakras, al menos los principales, estén equilibrados. Pero estoy pensando en una almita que recién ha encarnado en un bebecito. ¿Qué pasa con los bebés? Entiendo que cuando somos adultos, pues estamos desequilibrados de todo, ¿no? O sea, es muy complicado, al menos en esta experiencia del día a día, del cotidiano, el caos que todos los días nos acompaña, es complicado para las personas que no están en una práctica espiritual, pues encontrar un equilibrio, ¿no? Pero estoy pensando en los bebés, en los niños. Todos nacemos con estos centros energéticos ya activados, digamos, ya están ahí nuestras rueditas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando somos chiquitos? ¿Y qué pasa cuando vamos creciendo? Y entonces esas rueditas, supongo, pues se van trabajando una u otra cosa o se van desequilibrando de una u otra forma. ¿Qué pasa? ¿Hay manera de explicar esta evolución de los chakras a lo largo de nuestro tiempo de vida? Sí, hay muchas maneras. Nunca sabremos si eso pues coincide con, con, con la experiencia como más real, digamos. Hay una versión que en la literatura de chakras hay diferentes versiones. Hay una versión, por ejemplo, que cada 7 años pasamos, digamos, la predominancia, habitamos sobre todo un chakra, cada 7 años, digamos, en los primeros del año 1, del año 0 al 7, estamos sobre todo en la exploración del primer chakra, ¿sí? En el año 7 al 14 estamos en la exploración del segundo chakra. En el año 14 al 21 estamos en la exploración del tercer chakra. Así, ¿no? Hay como esto cuenta la literatura de chakras, ¿no? Que vamos, Sí. y dentro de esos septenios, el primer año es sobre todo, digamos, dentro de cada uno de los septenios, el primer año es sobre todo primer chakra, el segundo sobre todo segundo, el tercero tercero, el cuarto, así sucesivamente, ¿sí? Así haya una predominancia, digamos, los que estamos en, no sé, la predominancia del sexto chakra o del séptimo chakra o de lo que sea, el primer año de ese septenio, pues hay más primer chakra, el segundo más tercero. Esa es una de los mitos que cuenta la literatura de los chakras, ¿sí? En todo caso, sea o no sea así, esto es muy bonito comprobarlo en ti, ¿no? Yo cuando hice los cálculos, yo tengo 46 años. Entonces hice los cálculos y, ok, o sea que estoy en tal chakra. Uy, sí, me pega total.
Entonces, bueno, eso tú juega contigo misma, ¿no? Porque esto Claro, claro. es al final nunca sabremos si es verdad o no es verdad, ¿no? Juega. Pero Bueno, pero pareciera, perdóname, Lau, pero pareciera muy lógico en tanto que estoy pensando justo en esta analogía con un bebé. O sea, el primer chakra, pues finalmente nos habla de la supervivencia. Y en el exacto, primer, en los primeros años, pues claro que sobrevivimos si claro. tenemos a aquello de lo que depende nuestra supervivencia, ¿no? Claro, los primeros años estamos sobre todo, pues eso, ¿no? Hay una expresión en Colombia, no sé si en México se utiliza, que dice, el que no llora no mama, ¿no? El Sí, primer claro. año, sobre todo, llorar para buscar la teta, o sea, necesito sobrevivir, necesito sobrevivir. Y estos años, pues son de mucho eso, de mucho mío, ¿no? Acuérdate de los terribles dos o los terribles tres, estos primeros años donde mío, 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 ¿no? Y entonces ahí tú dices, pero el alma y la pureza del bebé, la pureza del alma humana, no, Pero, los niños son puro ego, puro claro, ego, somos pequeños tiranitos, ¿no? claro, que necesita de alguna forma pues garantizar su supervivencia, garantizar que esto es mío, ¿no? Y esta teta es mía, y esta mamá es mía, y este juguete es mío, ¿no? Y luego Claro. ya comenzamos a crecer y luego ya pues la Y vida bueno, misma nos lanza al mundo. después de ser unos tiranos, entre el primero y el siete, nos convertimos en unos hedonistas, ¿no? Con el segundo Exacto. chakra y el placer, ¿no? Exacto, exacto. Entonces mi hija, por ejemplo, está en ese momento, ¿no? Está en ese momento donde las hormonas empiezan ay, como ¿no? Pero también no solamente las hormonas entendiendo como la relación con los niños o con las niñas, ¿no? Sino consigo misma, o sea, esto me gusta, esto ya no me gusta, esto no es lo que mis papás me dicen, ¿no? Sino esto me gusta a mí o ya no me gusta hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, lo podríamos revisar desde ese lugar y da mucha información, da mucha información. Pero también tenemos que entender que los niños viven en un gran chakra, que es su casa, ¿no? Entonces ahí hay mucha influencia de su familia, de sus padres, de los chakras de sus padres, ¿no? ¿Cómo Mm. están los chakras de los padres? ¿Cómo estamos nosotros como cuidadores? ¿Cómo estamos nosotros como adultos, como padres, con nuestros chakras? Porque eso también es lo que van a absorber los niños. Ya. Claro. Entonces, estas ruedas energéticas, de alguna manera, pues lo voy a decir así, Lau, tú haces referencia al hogar, pero estoy pensando en el resto de los espacios en los que convivimos, no solamente en nuestra casa, nuestros amigos, nuestra escuela, la iglesia, si acaso hay una formación ahí católica cristiana o de cualquier otro tipo de religión. Incluso si me paro en una parada del camión, supongo que también los centros energéticos de quienes están a mi alrededor, de alguna manera, afectan mis propios centros energéticos. Sí, esto es bonito entenderlo, esto es bonito saberlo simplemente para recordar cada vez que podamos, no que el otro me afecta, no, sino que nosotros estamos conectados y conectadas. Claro. ¿Sí? Estamos conectadas, estamos conectados. Entonces, cuando tú estás bien, tú puedes afectar positivamente al otro, ¿sí? Esto es lo más bonito esa es la certeza que hay que sostener, ¿no? Que yo puedo simplemente con mi presencia, simplemente con estar bien, yo puedo elevar, puedo sostener, puedo apoyar, puedo ayudar a las personas que tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, pues yo procuro estar bien para que en mi casa estemos bien. Yo procuro estar bien para que en mi trabajo estemos bien, ¿no? Porque esto porque estamos conectados. Es impresionante cuando extiendes el pensamiento de que somos una red y lo extiendes y lo extiendes y lo llevas más allá y lo llevas más allá, entras como en un wow, no puede ser, no puede ser, sí, sí puede ser. Empecemos a pensar más en eso, en que estamos conectados, en que realmente todas mis acciones te afectan, mis pensamientos te apoyan, te ayudan, te elevan, ¿no? Porque eso es así tal cual. Los chakras son antenas, emisoras y receptoras. ¿Sí? Entonces yo estoy todo el tiempo emitiendo y al mismo tiempo recibiendo.
Entonces yo quiero Claro. hacerme responsable, yo quiero caminar un camino espiritual bello, profundo, verdadero, que me ayude, sí, que me haga responsable de lo que emito y de lo que recibo. Y por lo tanto quiero decidir qué es lo que quiero emitir y qué es lo que quiero recibir. Porque Estoy son eso. pensando, perdóname, Laura, estoy pensando en el proceso pandémico ahorita que lo estás diciendo. Híjole, yo creo que nunca habíamos tenido una experiencia tan cercana a esta idea espiritual de la que estamos hablando, que ni es tan sutil, pues, y lo vimos con la pandemia. Es decir, esta idea de cuídate tú para cuidar a los demás, creo Sí. que aterrizándolo y trascendiéndolo a esta enseñanza, pues nunca antes el mundo había escuchado esa palabra, esa frase tan, tan cercanamente a la experiencia, desde una experiencia terrible, por supuesto, como fue la enfermedad, pero eso nos ayuda como a aterrizarlo, ¿no? A tierra. Es decir, no estás en una práctica espiritual, pero acuérdate de la pandemia. Si te cuidabas tú, estabas cuidando a los demás, porque tus actos, al final de cuentas, iban a afectar a los otros para mal, ¿no? O para bien, si usabas cubrebocas, si tenías todos estos cuidados que en la pandemia nos obligaron a reconocer como tal. Pero esta idea del uno, Lau, me parece que, como bien lo dices tú, es increíblemente transformadora. Porque en el momento en que me hago consciente de que mi campo energético, de que mi motor energético, mi luz, puede afectar para bien o para mal a otros, híjole, qué enorme responsabilidad, ¿no? Porque entonces no tengo permiso, lo voy a decir entre comillas, no tengo permiso de amanecer de malas, Lau. ¿Cómo le hago? ¿No? Si un día amanezco de mal humor y entonces asumir esta responsabilidad de que mi humor, de que mi actitud le pega a los otros, híjole, está Sí, enorme, ¿no? Está tremendo. sí, 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 no tengo nada que decir, tienes toda la razón. Oye, Lau, para ir Sí. perfilando el Y cierre, es tremendo cuando eso pasa, es tremendo cuando amaneces de malas y al final y a las 3 de la tarde ya no quieres sino mandar letras pidiendo perdón. Perdón, 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 hoy amanecí de mal humor, perdón, 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 porque dejaste, te das cuenta que dejaste 3 muertos, 3 cadáveres o más. ¿No? Entonces sí, claro, hay que tener esa conciencia, la conciencia de la unidad, de la unicidad, que nos lleva a la conciencia de la responsabilidad. El camino espiritual es un camino que nos devuelve nuestra responsabilidad, no que nos quita el poder para entregárselo a otro, ¿no? Al maestro, al sacerdote, a lo que sea, sino que nos devuelve el poder para hacernos responsables. por supuesto. Y lo decía Lau, para ir perfilando un poco el cierre de esta primera charla, que me gustaría que fuera la primera de muchas tantas, ¿cómo encontramos, cómo le podemos explicar a la gente que todos esos desequilibrios o desarmonizaciones que hay en nuestro cuerpo pueden ser sanados o reacomodados o, como dices tú, estrenados con el yoga o a través de la práctica? Mira, esto hay que probarlo porque, porque la experiencia es como el argumento más potente de todos. En realidad, lo que yo te pueda decir, pues es súper subjetivo, ¿no? Y te entra por un oído y te entra y te sale por el otro. Por favor, que no te quedes con las palabras de nadie, ¿no? Sino que puedas tener la experiencia. Entonces, esto hay que experimentarlo. Y lo que sí te digo es que el yoga es una técnica que funciona muy rápido, muy rápido. O sea, tú haces 3 clases de yoga y estás completamente diferente. Es más, llegas a una clase de yoga de una manera y sales de una clase de Kundalini Yoga de otra manera. Muy rápido funciona, muy rápido. No, no, eso no quiere decir que entonces ya somos felices, ¿no? Y ya somos buenos y buenas y santos y ya no nos volvemos a equivocar. No, eso no es lo que estoy diciendo, ¿no? Es un camino profundo porque somos mentes muy complejas, ¿sí? Pero lo que sí pasa es que tú entras a una clase de yoga de una forma y sales de otra forma, de otra forma. Las asanas, las respiraciones, el movimiento, eso, ¿no? Del prana por dentro cuando hacemos la práctica de yoga es muy eficaz, es impresionante. Entonces, pues pruébalo, no te quedes sin probarlo, pruébalo porque realmente
es delicioso, ¿no? Yo soy deportista, yo fui deportista desde chiquita. Y por supuesto que tengo un trabajo físico previo, así como instalado ya en el cuerpo. Y hacer deporte también es delicioso, ¿no? Es algo que se dice incluso, ¿no? El deporte es vida, es como uno de los Ujú, eslogans, ¿sí? ujú, Por supuesto, también es delicioso, pero con el yoga pasan cosas además de eso, ¿sí? Además de lo que pasa con el trabajo deportivo, digamos, ¿no? Además pasan otras cosas y es esa también ayuda la forma en la que hacemos el trabajo físico, que lo hacemos con los ojos cerrados, que el profesor dice cosas muy profundas mientras que estás en una clase de yoga, que suena una música espectacular, linda, preciosa. Entonces te pasan otras cosas, además de todo lo que pasa con respecto al movimiento al retorno al equilibrio, ¿no? Que sucede con cualquier deporte, con cualquier práctica física. Pero pues no solamente sudas, sino que te sale una lágrima. Y no solamente sudas, te sale una lágrima, sino que comprendes algo de ti. O sea, estos momentos hay que atesorarlos, hay que pagar por cada vez que entiendo algo. Ay, entendí por qué me comporté así. ¡Wow! ¿No? Esto vale oro. Y esto te pasa en las clases de yoga todo el tiempo, algo comprendes, ¿no? Se te cae, ¿cómo es que dicen en México? ¿Se te cae el te qué? cae el 20. Sí, te cae el 20 todo el tiempo. Entonces eso vale oro. Claro, claro, vale muchos veintes. Mi querida Laura Satpur, que te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para platicar con nosotros desde Colombia. Espero de verdad que esta sea la primera de muchas, porque me quedan muchas dudas y yo sé que la gente que nos escucha y que nos ve seguramente se quedará con otras tantas dudas, pero de eso se tratan estos ejercicios, de ir poniendo en común y motivar un poco la duda, que motive además el movimiento, que motive además esto que diría yo, como lo has dicho, el deporte del alma, ¿no? Que es ir descubriendo, ir empujándonos para recibir cada vez más chispas de gracia, que es lo que finalmente sucede en el yoga. Mi querida Satpurk, muchas gracias por este espacio. Bueno, a ti muchas gracias. Y ahí seguimos en contacto. Gracias por tu invitación. Yo tengo unas redes sociales donde tengo colgado muchos videos bonitos con información sobre el yoga, que es arroba happy yoga estudia. Entonces, o arroba Laura Álvarez Yoga. Por ahí me puedes encontrar. Un abrazo a todos, a todas las que están escuchando, los que están mirando y a ti especialmente. Gracias, Claudia. Satnam. Muchas gracias, gracias Satnam. Y gracias Satnam para todos aquellos que nos escuchan, nos ven y están pendientes de cada una de las publicaciones de estos podcasts de Kundalini Surchi México. Yo soy Adesh Satya y nos escuchamos y vemos en la próxima.